Jóvenes, muy pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la clase virtual número 4 de geometría para el grado sexto. Aquí tenemos la guía de aprendizaje número 4 de geometría para trabajo en casa para los estudiantes de la institución educativa Francisco José de Caldas, específicamente para el grado sexto 1 y sexto 2 de la sede principal. Área Matemáticas, asignatura Geometría. Docente Sergio Ursola Paternera. El estándar básico de competencias y el derecho básico de aprendizaje son los mismos que venimos trabajando. Por lo tanto, vamos de inmediato al problema de contexto que dice así. La princesa Fujimoto ha colocado una prueba para cualquier persona que desee ganarse un lugar en la corte real. Si el ganador es hombre, se puede casar con ella, y si es mujer, se convertirá en una princesa igual que ella. La prueba consta de 3 partes. Primero se debe colocar el nombre de cada ángulo que ella ha formado con sus abanicos según su medida. Segundo, se debe dibujar sobre cada sombrilla los ángulos que existen según la suma de sus medidas, un par de ángulos en cada sombrilla. Y tercero, se debe dibujar sobre cada sombrilla los ángulos que existen según su posición, también un par de ángulos en cada sombrilla. Intenta convertirte en príncipe o princesa de la corte real resolviendo la prueba. Aquí está la primera parte. Las diferentes figuras con los abanicos de la princesa. Luego la segunda parte con la sombrilla de la princesa. Hay 2 sombrillas. Recuerden que van a colocar 2 ángulos en cada sombrilla. Y la tercera parte tiene 3 sombrillas. También hay que colocar 2 ángulos en cada una de las sombrillas. ¿Qué deben entregar al final de esta actividad? Obviamente, los dibujos de los ángulos en las sombrillas que acabamos de explicar y la lista de los nombres de los ángulos en cada uno de los abanicos y en cada una de las sombrillas. Ya saben entonces que vamos a estudiar la clasificación de los ángulos. Hay unos saberes previos que estudiamos en clases anteriores, como el concepto de punto, recta, semirrecta, segmento, rectas secantes, entre otros que nos van a servir como base fundamental para el tema que veremos a continuación. Hay 3 instrucciones que te pueden ayudar para que puedas realizar con éxito la prueba de la princesa Fujimoto. Estas instrucciones son: primero, debes identificar en el primer grupo cada ángulo según su medida y escribir su nombre en cada uno de ellos. Segundo, debes dibujar sobre cada sombrilla del segundo grupo un par de ángulos según la suma de sus medidas y escribir sus nombres. Y tercero, dibujar sobre cada sombrilla del tercer grupo también un par de ángulos, pero esta vez según su posición, y escribir los nombres de cada uno. Bien, hablemos entonces de los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo no es más que la abertura que queda cuando tenemos un segmento de recta que parte de una posición inicial, como mostramos en esta figura, hacia una posición final. La abertura que queda entre estos 2 segmentos de recta recibe el nombre de ángulo. ¿Cuáles son los elementos que hacen parte de un ángulo? Obviamente el primer segmento de recta, el lado inicial, y el lado final. A esos 2 segmentos de recta se les va a llamar lados. Y el punto donde ellos se cruzan o se encuentran se va a llamar vértice. Y obviamente la amplitud o la abertura que queda entre los lados es lo que se conoce como ángulo. Hablemos ahora de la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican en 3 grandes grupos. Primer grupo, según su medida. Vamos a ver cómo se llaman los ángulos de acuerdo a cuánto miden. El primer tipo de ángulos que vamos a estudiar se llama ángulos agudos.
Los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. En esta figura podemos observar, aquí este es el ángulo agudo. ¿Cómo podemos tomar referencia sin necesidad de medir el ángulo, sin necesidad de utilizar un transportador? Miren, hay otro ángulo que se llama ángulo recto. Sabemos que un ángulo es recto porque los dos segmentos de recta son perpendiculares entre sí. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Hombre, que hay uno que está completamente horizontal y hay otro que está completamente vertical. Si esto sucede, decimos que son perpendiculares. ¿Cómo lo comprobamos? Trazando una línea por aquí, paralela a la horizontal, y una línea por aquí que sea paralela a la vertical. Si se forma un cuadrado perfecto, quiere decir que son perpendiculares. Y si son perpendiculares, el ángulo que se forma entre ellas mide 90 grados. Y no necesito medirlo, simplemente yo veo que son perpendiculares, automáticamente sé que el ángulo que está entre ellos tiene 90 grados. A ese ángulo se le llama ángulo recto, que es el segundo tipo de ángulos. Entonces ya sabemos, el que mide 90 grados exactamente, no mide más de 90 ni mide menos, simplemente mide 90 grados exactos, se llama ángulo recto. El que habíamos mencionado anteriormente es el agudo. Si ese ángulo no llega a los 90 grados, sino que mide menos, se va a llamar ángulo agudo. Esto es un ejemplo, pero pueden haber varios tipos de ángulos agudos, ¿no? Desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, hasta llegar a 89 grados. Es decir, si no llega a 90, entre 0 y 90, cualquier ángulo es un ángulo agudo. Hablemos de otro tipo de ángulos en este grupo, son los ángulos obtusos. Aquí tenemos un ejemplo. Un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados, pero al mismo tiempo mide menos de 180 grados. Ojo, si tomamos como referencia el ángulo de 90, por ejemplo aquí, tendríamos que hacer una perpendicular así, hacia acá, para que forme los 90 grados. Imaginariamente tenemos aquí una línea y si miramos que el ángulo empieza aquí, pasa por ahí y sigue de largo. Quiere decir que esto mide más de 90 grados. Y vuelvo y repito, no necesito el transportador porque ya yo sé que si aquí va una línea perpendicular, obviamente el ángulo que empieza aquí pasa por aquí y sigue, quiere decir que es mayor de 90 grados. Termina acá. Termina acá. Pero ojo, me dicen que debe ser mayor de 90 y al mismo tiempo menor de 180. ¿Cómo sé yo que mide 180? Porque tenemos 90 y si tenemos otro acá de 90, tendríamos 180 si él llega hasta acá. Es decir, si hace una línea recta. Entonces, como si prolongamos esta línea hacia acá, vemos que el ángulo no llega a 180. Por lo tanto, este ángulo es más grande que 90 porque se pasa, pero no llega a los 180. Entonces es un ángulo obtuso. Cuando el ángulo mide exactamente 180 grados, como en este caso, miren, termina acá en línea recta, lo que les decía acá, este sí termina en los 180. El ángulo recibe el nombre de ángulo llano. Entonces miren que aquí nos está sirviendo de referencia ya. Una línea recta en donde el ángulo es como media circunferencia tiene exactamente 180 grados. No tiene ni más de 180 ni menos de 180. Tiene exactamente 180 grados si esta línea es totalmente recta. Encontramos otro tipo de ángulos que es el ángulo completo. El ángulo completo, como su nombre lo indica, es aquel que hace un giro completo. Es decir, tiene 360 grados. Un círculo completo tiene 360 grados.
En este caso, el ángulo recibe el nombre de ángulo completo. Tenemos otro tipo de ángulos que es el ángulo convexo. Lo convexo es aquel que mide entre 0 y 180 grados. Convexo. Miren, lado inicial, lado final, empieza aquí y termina acá. Si aplicamos lo del ángulo de 90, sabemos que aquí, a 90 grados, se pasa y no llega a los 180. Entonces ya sabemos que el convexo es aquel que mide entre 0 y 180 grados. No se vayan a confundir, porque alguien podría preguntarme, ¿y entonces el obtuso también es convexo? Sí, un ángulo obtuso es convexo, porque un ángulo obtuso no llega a los 180. Aunque se pasa de los 90 grados, no llega. Entonces un ángulo obtuso puede ser convexo. ¿Y el agudo? El agudo también, porque el agudo empieza en 0 y termina antes de los 90. Entonces, un ángulo convexo puede ser un obtuso o un agudo al mismo tiempo. Y por último tenemos los ángulos cóncavos. Los ángulos cóncavos son aquellos que miden más de 180 grados y al mismo tiempo menos de 360 grados. Ojo, si medimos de aquí para acá y hacemos lo de los 90, trazamos una perpendicular aquí, tendríamos de aquí a aquí 90 grados. Si trasladamos o prolongamos esta línea recta totalmente aquí, tendríamos 90 hasta aquí y 90 hasta aquí, 180. O sea, si se pasa y llega por acá, tiene más de 180, pero no ha llegado a los 360, que es el giro completo. En estos casos hablamos de ángulos cóncavos. Bien, ese es el primer grupo. En el segundo grupo clasificamos los ángulos según su posición. Ojo, este era un grupo según lo que mide cada ángulo, los grados. Ahora vamos a hablar sobre la posición. Aquí vamos a encontrar tres tipos de ángulos. Primero vamos a hablar de los ángulos consecutivos. Ojo, como su nombre lo indica, consecutivo significa que están uno al lado del otro. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra, miren, y como están al lado uno del otro, eso significa que están compartiendo dos cosas. Primero, están compartiendo uno de los lados. Miren, este lado de aquí hace parte de este ángulo, pero al mismo tiempo este lado hace parte del otro ángulo. Miren que aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos otro ángulo. Están compartiendo un lado y al mismo tiempo están compartiendo el vértice. Entonces, esa es la definición de los ángulos consecutivos. Son aquellos que están compartiendo un lado y el vértice. Ahora hablemos de los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son un tipo de ángulos que primero cumplen con las condiciones anteriores, es decir, son consecutivos, pero tienen una característica particular. Miren que aquí los ángulos consecutivos, el primer segmento de recta es horizontal y el otro no es horizontal, es diagonal. Es decir, uno va en una dirección y el otro va en otra dirección. En los adyacentes se cumple que el primer segmento de recta con el último segmento de recta tienen la misma dirección, es decir, forman 180 grados. Entre los dos ángulos van a formar 180 grados. Cumplen con las condiciones anteriores, es decir, comparten uno de los lados, comparten el vértice, pero además estos dos lados van en la misma dirección y los ángulos forman 180 grados. Entonces, estos se llaman ángulos adyacentes. Y el tercer grupo, o el tercer tipo de ángulos, se llaman ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice
no comparten ningún lado, pero sí comparten el vértice. Miren este gráfico. Aquí tenemos este lado y este otro lado que me forma este ángulo. Pero si nosotros prolongamos este segmento de recta hacia acá en la misma dirección y este de aquí lo prolongamos hacia acá en la misma dirección, nos forma otro ángulo. Y nos vamos a dar cuenta que estos dos ángulos comparten el vértice, pero que quedan uno enfrente del otro y no comparten lados. Como están uno enfrente del otro, por eso se llaman opuestos por el vértice. Bien, ese es el segundo grupo. Y el último grupo tiene que ver con los ángulos según la suma de sus medidas. Tenemos los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que suman entre los dos 90 grados. Miren aquí. Ya sabemos que aquí hay 90 grados, por lo que expliqué anteriormente. Si aquí trazamos una línea, este ángulo de aquí y este ángulo de acá, aunque no sepamos cuánto miden, sabemos que los dos sumados miden 90 grados y por eso se llaman complementarios. Y el otro tipo de ángulos son los ángulos suplementarios. Miren que ahora se forma la línea recta. Tenemos este primer ángulo hasta aquí y el segundo ángulo hasta acá. No sé cuánto mide cada uno, pero como yo sé que esto tiene 180 grados, entonces los dos suman 180 grados. Esa es la definición de los suplementarios. Los suplementarios son dos ángulos que suman 180 grados entre sí. Ojo, aclaremos que estos son ejemplos. Pero hay varias situaciones en donde los ángulos pueden ser suplementarios o complementarios. Vamos a suponer aquí que este ángulo mide 50 grados y este de aquí a aquí mide 40 grados. Si usted suma 50 con 40 grados, le da 90 grados. Por eso son complementarios. Pero se puede presentar también la situación donde hayan 60 y 30. 60 y 30 nos da 90 grados. Entonces así pueden haber varios tipos o varias situaciones de ángulos complementarios. Puede haber 80 y 10, 90 grados. Entonces no solamente es esta la forma, este es uno de los ejemplos. Y en suplementario pasa igual. Por ejemplo, vamos a suponer que este ángulo mide 110 grados y este de aquí a acá mide 70 grados. ¿Cuánto da la suma de 70 con 110? 180 grados. Pero pueden haber otras situaciones. Usted puede tener, por ejemplo, 100 y 80 y le da 180. Puede tener 90 y 90 y le sigue dando 180. ¿Cierto? Entonces, esta no es la única situación o la única forma. Pueden haber varias situaciones. Vamos a hacer un ejemplo parecido al que ustedes tienen que resolver para que la cosa quede más aterrizada. El problema de contexto es el mismo, la princesa Fujimoto que coloca la prueba en 3 partes y que ya saben que si quien la pasa es una mujer, pues pasa a ser princesa como ella, y si quien gana la prueba es hombre, se puede casar con ella. Entonces, vamos a ver. La primera instrucción nos dice que hay que identificar en el primer grupo cada ángulo según sus medidas y escribir pues el nombre al lado del abanico. Aquí tenemos las 7 situaciones, los 7 abanicos. Ustedes simplemente van a colocar en cada uno, al lado o abajo de cada abanico, el nombre que usted considere, teniendo en cuenta obviamente la clasificación de los ángulos según su medida. Recuerden que si es recto, que si es agudo, obtuso, llano, completo, convexo o cóncavo. Ahí están los 7 tipos y ustedes van simplemente a colocar al lado de cada abanico el nombre que ustedes consideren. No lo voy a colocar yo porque ya sería hacerles la actividad. Segunda instrucción. Dibuja sobre cada sombrilla del segundo grupo un par de ángulos según la suma de sus medidas
ojo, según la suma de sus medidas, y escribir el nombre. Aquí están las dos sombrillas. Se van a guiar por las varillitas de la sombrilla. Y encima de la sombrilla ustedes van a dibujar, van a trazar las líneas. Y recuerden que este es el grupo que se clasifica según la suma de sus medidas. Recuerden si son complementarios o si son suplementarios. Ustedes simplemente ubican la sombrilla, trazan los lados. Vamos a suponer que aquí usted trazó aquí el primer segmento y va a trazar por aquí el segundo y va a trazar por aquí el tercero y luego dibuja el ángulo y luego el segundo ángulo. Y ahí está dibujado un par de ángulos, ¿verdad? Y en el otro, pues el otro tipo según la suma de sus medidas, ya sean complementarios o suplementarios. Vuelvo y repito, no lo voy a dibujar yo porque sería hacerle la actividad. Y en la tercera parte dice que hay que dibujar sobre cada sombrilla del tercer grupo un par de ángulos también, según la posición, y escribir los nombres. Las mismas sombrillas, pero ahora son tres porque son tres tipos. Recuerden que estamos en la clasificación según la posición. Y aquí tenemos los adyacentes, los consecutivos y los opuestos por el vértice. Usted simplemente vaya allá a la sombrillita, mire cómo es cada uno y usted hace un ejemplo parecido al que está en la guía. Entonces son tres tipos, ya saben. Adyacentes, consecutivos y opuestos por el vértice. Si usted es mujer y pasa la prueba, entonces pasaría a ser princesa, como la princesa Fujimoto. Y si es caballero, pues se gana la mano de la princesa y listo. Felices y comen perdices. Bien, ustedes saben entonces que en la aplicación van a colocar al lado de cada una de estas, pues la respuesta. Aquí dice primer abanico, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Como hay 7 abanicos, aquí van a colocar el nombre que tiene cada ángulo. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 sombrillas. Van a colocar el nombre de cada par de ángulos. ¿Está? Recuerden que los procedimientos, pues ustedes los realizan en sus cuadernos. Los pueden enviar por la plataforma, los que tienen acceso. Los que no, pueden enviarlos a mi correo electrónico o a mi WhatsApp personal. Jóvenes, no siendo más, me despido y recuerden, como siempre, que juntos saldremos adelante. Bye bye.